Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias en esta preciosa noche que nos da la oportunidad de poder compartir tu palabra con amigos, con hermanos, con todas estas personas lindas que se conectan. Gracias por ello, Señor. Bendícele, que llegue tu bendición a su casa, Señor. Bendice a su familia, sus hijos, sus nietos, sus padres, Señor, sus hermanos, todos los que estén, que sean familia, Padre. Bendícele, Señor, de una forma especial. Oh, por cuanto su mano, dice Isaías, que no se ha cortado, tu bendición puede llegar a cada uno de ellos, sea en Puerto Rico, sea aquí, sea en Texas, en cualquier sitio. Dios te bendiga en esta noche. Bueno, el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es Pablo escribiéndole a los romanos. En aquel entonces Roma era como la capital del mundo. Era donde todo sucedía allí. Allí estaba el Imperio Romano en toda su plenitud. Así que este era un sitio importante donde Pablo escribió esta carta a esa iglesia, pues esa iglesia necesitaba tener todas las herramientas para la defensa de ellos y para seguir adelante y para seguir propagando este evangelio, porque allí no era fácil vivir. En aquel tiempo, yo no sé si ahora, pero en aquel tiempo en Roma no era fácil vivir, era fuerte aquel sitio. Creo que había más de 1 millón de personas en aquella ciudad, según dicen los libros de historia, más de 1 millón de personas, usted se imagina. Pero había mucha pobreza alrededor. Dice que las cosas, que era una ciudad pues con sus edificios muy bonitos, pero que alrededor tenía mucha pobreza de ellos. Y entonces se levantaron iglesias ahí, primeros cristianos se levantaron en ese lugar. Y aquí está Pablo escribiendo que no se conformaran a este siglo, sino que se transformara por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la renovación de vuestro entendimiento se podía hacer por medio de la palabra de Dios. Todas esas cosas que uno tiene en la cabeza desde niño, que le imponen, porque muchas se las imponen a uno, todas esas cosas que uno tiene a través de las generaciones, que son culturales, nosotros tenemos que ponerlas en las manos del Señor y leer la palabra de Dios y ir metiendo la palabra de Dios en tu cabeza y sacando todas esas cosas viejas para afuera y ir apoderando tu cabeza de todo eso, de todo ese material, de toda esa información valiosa de la palabra de Dios. Es importante eso en el cristiano, no solamente de aquel entonces que Pablo escribió cartas, sino de hoy día. Nosotros tenemos muchas teorías, muchas cosas que oímos. Si tú lo has oído, pues mira, es bueno que lo corrobores por escrito. Y vamos a leer cosas hoy que quizás tú nunca has leído, pero vamos a corroborarla por la palabra. Vamos a entender que la palabra de Dios es escrita por el Espíritu Santo de Dios y es la que tiene razón y es la que nos va a dirigir a toda verdad. Es la que nos va a dar el camino. Él dice que es luz, lumbrera a nuestro camino, dice el Salmo 119, que es el más largo de los salmos. Dice que es lumbrera a nuestro camino. Así que es importante ese verso 12, capítulo 2 de Romanos, que tú renoves tu entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que si no lo haces, si no renuevas tu entendimiento, es bien improbable
que tú puedas conseguir la voluntad de Dios para tu vida. Así que tenemos que llenar esa cabecita de las cosas de la palabra de Dios para que nos ilumine nuestro ser, nuestro camino. Bien, eso es un extra que yo le di hoy porque yo creo que es importante, porque todos estos puntos que vamos a tocar son puntos a veces neurálgicos en la iglesia. A veces no le gusta tocar a los líderes estos temas porque son un poco controversiales. Pero mire, si algo tiene la palabra de Dios es que aclara todos esos puntos. Lo que pasa es que a veces somos un poco lentos, ¿verdad? Por no decir que no somos diligentes con la palabra, somos un poco lentos leyéndola. Y a veces pues imitamos cosas que vemos, no porque la diga la palabra, sino porque vemos a otros hacerla. Y no es bueno hacer eso. Es bueno nosotros corroborar qué es lo que se hace, qué es lo que dice la palabra, para entonces hacerlo. ¿Ok? Porque esa es la que nos dirige a toda verdad. Ok, vamos al libro de los Hechos ahora. Puedes buscar Hechos. Vamos a cubrir el capítulo 2 de Hechos, como había dicho. El capítulo 2. Dios le bendiga a todos los que se están uniendo. Por favor, ponga su nombrecito por ahí, para yo ver quiénes están ahí. Diana de la Rosa, Dios te bendiga, Diana, tantos años. Samuel, Sammy, Dios te bendiga. Toñita, Dios te bendiga. Emily, Dios te bendiga. Estábamos en Romanos 12:2. Estamos dándole un poquito a eso porque es que tenemos que renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por esto mismo, que vamos a cubrir unas áreas que si tenemos cosas que nosotros creíamos, pero vamos a leer lo que dice la palabra, no lo que tú creías o lo que viste o lo que aprendiste, sino lo que se aprende por la palabra de Dios. Y es bien importante eso, que tú sepas eso, que nosotros estudiamos la palabra de Dios, si Dios te bendiga, para corroborar y para que tú puedas estar en la voluntad de Dios. Tú tienes que sacar de esa cabecita todas esas ideas viejas y meter la palabra de Dios ahí, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2, que renovemos nuestro entendimiento. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Bueno, en el pueblo de Israel habían muchas fiestas. Ese pueblo es bien fiestero, pero 3 de ellas, de las más importantes, era la Pascua. La Pascua, todos sabemos que es el Éxodo, la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Dios de Israel. Celebraban la Pascua. Otra, como la número 2, es Pentecostés, que esa la vamos a tocar hoy porque vamos a Hechos 2. Se llama Quincuagésima. Era una de las fiestas de la cosecha que tenían los judíos 50 días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua. Y la fiesta de los tabernáculos, que era bien importante también, que era el peregrinaje, celebrando el peregrinaje de el desierto. Una vez salieron de Egipto, que celebran la Pascua, pues todos esos 40 años que estuvieron dando vuelta por el desierto, hay una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Y eso es importante, esas 3 fiestas: Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Y vamos a Hechos 2, 1 al 13. Hechos 2, 1 al 13. Ok. Mucha gente no le gusta leer esto. En muchos sitios, en muchas iglesias ya no se lee esto, pero hay que leerlo. Porque si este libro es el primer libro que describe a la iglesia, porque como vimos en la clase pasada, los 4 evangelios son de data del Antiguo Testamento. Y está en el Nuevo, pero pertenece casi toda esa data al Antiguo Testamento, porque después de la resurrección es que entra la iglesia. ¿Okay? Entra la iglesia de Jesucristo.
Y entonces ahí, que el Señor, repasando un poquito la clase anterior, el Señor le dice, no se vayan hasta que reciban la promesa. ¿Por qué? Porque entonces la promesa es bien importante. Si Jesucristo dice que no se vayan, es porque es bien importante. Así que eso es una de las cosas principales que tenemos que discutir en la iglesia. Cuando vamos a la iglesia y los pastores tienen que hablar de eso, o deben de hablar de eso. Si tu pastor no habla de eso, dile, mira, habla de esto un poquito, que nos gustaría, esto es bien importante para la iglesia, sea atrevido y díselo. Si hace tiempo que tú no oyes de eso ahí, porque esto es lo que va a mover la iglesia. Y viene un avivamiento grande y el que no se monte en la guagua se queda atrás. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, cuando llegó el día de Pentecostés, vamos del 1 al 13, estaban todos unánimes juntos. Eso es bien importante, unánimes. O sea, estaban todos en el mismo sitio, unánimes, juntos. Estaban juntos, pero la palabra más importante es unánime, porque pueden haber un montón de gente en un juego de fútbol, aquí se meten 50,000, pero no están unánimes. Están juntos, pero no están unánimes. Ahí todo el mundo piensa diferente, porque esta gente estaba, ese día de Pentecostés, estaban unánimes y estaban juntos. Y de repente dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Imagínate eso, un viento recio que soplaba. O sea, cuando tú te metes allá en, no sé, los que son de Puerto Rico, los que van al morro, esa ventolera que te da rápido en la cara y si tiene una goja te la tumba, allí que tú te asomas al mar, pues ese es un viento recio, ¿no? Pues eso se metió allí, imagínate, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, no estaban parados, estaban sentaditos todo el mundo. Y tú te imaginas tú sentado y que venga y ese viento fuerte. Tú imagínate la escena en un sitio, en ese lugar donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Lenguas repartidas. A mucha gente no le gusta oír esto, pero eso lo dice ahí la palabra. Dice que se le parecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, por la cabeza parece que se asentaban ese fuego, esas lenguas. Y fueron todos, dice todos, no que unos sí, unos no, que los que no estaban atentos, no. Estaban todos unánimes esperando algo. Eran como 120, dice más adelante. 120 personas. ¿Okay? Eran más, pero parece que algunos se fueron. Los que se fueron se lo perdieron. Habían como 120 sentaditos. Y llegó ese estruendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ya empezaron a hablar unas lenguas, pero no disparate. Ahí parece que la gente como que se confundía, porque el chino hablaba en inglés y el americano hablaba en chino. O sea, ahí como que se cruzaron las lenguas. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Y eso era confirmación, porque ellos lo oían, un chino en China hablando inglés o español, pues a ti eso te está raro, porque los chinos hablan chino. Pues esos chinos estaban hablando en español, vamos a suponer. Aquí, los griegos estaban hablando en hebreo, o los hebreos estaban hablando en griego, en aquel entonces allí.
Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto. Mira toda la gente que estaba ahí desde muchos sitios. En las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Los prosélitos son los paganos que se convertían se pasaban a judíos. Ya no eran, le decían prosélitos porque se pasaban de un lado a otro, ya no eran paganos, se convertían al judaísmo. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros de lejos parece que decían, están llenos de mosto, como están borrachos, porque no entendían. Y eso es lo que pasa, que la gente que no entiende empieza a interpretar, pero bajo su propio conocimiento, ¿no? Pues lo que se parecía que era la alegría del Espíritu Santo, que era, ¿verdad?, un gozo, pues creían los que no entendían que era que estaban estaban borrachos, vamos, lo que decimos, como decimos acá, estaban borrachos. Y no era así, no estaban borrachos, estaban llenos del Espíritu Santo. Okay. Todos estaban unánimes juntos. Eso es bien importante. De todo eso, del 1 al 13, una de las cosas más importantes es que estaban unánimes. Y nosotros tenemos un grupo de oración que hace tiempo que no nos reunimos por el COVID. A veces van 15, 12, 13, 17, aquí se metían hasta 21, y nos gozábamos mucho. Y yo siempre le hablaba eso de la unidad, cuando íbamos a orar al final por las sanidades, que Dios hizo muchas maravillas y ha hecho muchas maravillas y va a hacer muchas maravillas. Yo le decía, es importante que cuando oremos juntos todos, y el que esté orando en el medio, todos los vamos a apoyar, porque cuando usted ora, todos los que están alrededor tienen que apoyarlo a usted para que entonces estén juntos y unánimes, y entonces suceden las cosas. ¿Okay? Eso es un datito muy importante ahí. Estaban sentados también, que mucha gente brinca, salta esto, pues mira, esos estaban sentaditos allí y recibieron de Dios fuertemente. ¿Ok? Yo quiero ir sobre eso porque ellos hablaron en otras lenguas, y mucha gente dice, no, esto de las lenguas, pues eso era para el principio. Pero si esta es la iglesia, y la iglesia, ya no existe la iglesia. Si la iglesia existe, pues si la iglesia existe, las lenguas tienen que existir, porque esto fue para la iglesia. El Espíritu Santo descendió y fue para la iglesia, y la iglesia existe. Y dice que va a ser hasta el fin. Vamos a durar hasta que el Señor nos lleve con Él, sea porque muramos o sea porque el rapto venga y se lleve a la iglesia. Pero eso existe. Vamos un poquito ahora, vamos a hablar de eso. Yo sé que mucha gente no entiende mucho de eso, pero es que no hablan, no leen. Así que nosotros vamos a hablar y vamos a leer. Vamos a 1 Corintios 14. Vamos allá, 1 Corintios 14. Allá los que tienen la Biblia. 1 Corintios 14. Quizás este tema tú no lo oyes mucho en las iglesias, pero hay que hablarlo, hermano. Hay que hablarlo, y esto es vital porque esta es la gasolina del creyente. Esto es como si tú no fueras a echar gasolina a tu carro, en un momento te vas a quedar estacionado, ¿verdad? Pues la gasolina del creyente es entrar en todas estas cosas del Espíritu Santo. Eso es lo que nos motiva, lo que nos hace entender muchas cosas que no entendemos. Y el capítulo 14 dice hablar en otras lenguas. Ahora vamos a leer eso, a ver qué decía Pablo. Dice, seguid el amor y procurad los dones de espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Okay? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ok? ¿Qué quiso decir Pablo ahí? Que profetiza es bueno. ¿Por qué? Porque está conectado con Dios. Y tú profetizas. ¿De qué vas a profetizar? Pues mira, de esta misma palabra, tú lees la palabra de Dios, te orientas, te consagras a Dios, ¿verdad? Porque no todo el mundo puede profetizar, ni no todo el mundo tiene los dones. Ahorita vamos a hablar de todo eso, vamos a seguir. Esta clase es de vital importancia y no vamos a ir con mucha prisa, porque si tenés que coger 2 clases con esto, vamos a cogerlo porque tenemos que entender esto. Porque este es el motor de la iglesia. El Espíritu Santo es el que está orando. Y los dones del Espíritu Santo se tienen que mover en la iglesia hoy día. No nos vemos muchas veces. Y esto es bien importante que nosotros. Así que yo te estoy orientando a ti no para que te quede con eso, sino que para que lo pases para adelante. Para que lo pases para adelante, porque esto tiene que explotar en algún lado. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. O sea, cuando tú hablas en lengua, si ves esas lenguas de Dios, ¿okay? ¿Y cómo es eso? Pues tú vas a orar a Dios, porque Dios es el que te va a mostrar eso. Yo no te lo puedo mostrar, porque yo no bautizo a nadie, ni le doy las lenguas a nadie. Ese es el Espíritu Santo. Si tú estás interesado en las cosas de Dios, tú vas a buscar esto. Tú vas a buscar el Espíritu Santo de Dios que te bautice, que te llene de ti. El bautismo es que te llene de ti, ¿verdad? Que te sumerja. Cuando tú te bautizas, te sumerges en las aguas. Pues es que te sumerjas en el Espíritu Santo, que te llenes del Espíritu Santo, que le pidas a Dios que te llene, que te dé una experiencia con Él. Si tú no has tenido nunca una experiencia con Dios, pues pídesela con un corazón contrito y humillado. Después que tú tengas un corazón contrito y humillado, Dios te la va a dar. Dios te la va a dar. Yo te lo aseguro que Dios te la va a dar. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, escuche, para edificación, exhortación y consolación. Así que si usted oye una profecía que no exhorta, ni edifica, ni consuela, pues ya tú sabes que eso tú le haces así para el lado, la echas para el lado. Ya te estoy dando parte de lo que tú tienes que discernir en una profecía. Si alguien te habla de parte de Dios, pues si te empieza a dar, a ofenderte y eso, pues eso no ni te exhorta, ni te consuela, ni te edifica. Así que eso yo lo dudo que sea de Dios. El que habla en lengua extraña a sí mismo edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ok, aquí hay 2 cosas. El que habla en lengua por el Espíritu, en lenguas, como habla en lenguas extrañas, yo no te voy a edificar a ti, así que ¿para qué te voy a estar hablando lengua al frente si tú no te vas a edificar con eso, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Entonces mucha gente empieza a hablar en lengua, y le dicen, ¿este está loco? Pues, si es que no entienden nada. Pues Pablo, un hombre sabio, ¿verdad? Un hombre sabio, que ahorita vamos a dar el resumen de Pablo, que tiene un resumen tremendo, es un doctor en la palabra, en la ley, ¿entiendes? Es un hombre bien educado que Dios tumbó del caballito, iba en un caballito y Dios lo tumbó. Pues ese hombre es el que nos está hablando aquí en esta carta, y es un hombre que entiende y entendió esto bien, y es como él lo está explicando, y ustedes ven bastante de palabra de Dios escrita por él, todas estas cartas a las iglesias, porque Pablo es el apóstol de los gentiles, de nosotros. Están los judíos y están los gentiles, ¿no? Es el tiempo de nosotros, los gentiles, porque acuérdense que nosotros discutimos ya que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, mas a los que le reconocieron le dio potestad de ser hijos de Dios. Y si tú le diste atención y creíste en él, pues Él te hace hijo. Nosotros somos criaturas hechas de Dios. Somos criaturas, pero no somos hijos. Nos hacemos hijos cuando aceptamos el pacto, cuando aceptamos que Dios es nuestro Señor.
Amén. Son dos cosas bien importantes. Ser criatura y ser hijo son dos cosas importantes. No, porque todo el mundo dice, no, todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas, no somos hijos. Hijos nos hacemos cuando aceptamos el pacto de Dios. ¿Ok? Que son dos cosas muy diferentes. Ok. Dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Usted sabe que antes había un idioma, un lenguaje de las trompetas. Cuando llegaba un rey, pues tocaban las trompetas de una forma. Cuando había batalla, tocaban las trompetas de otra forma. Pues ese era un lenguaje. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí. Pero dice, la cítara y la flauta, si tocan algunas cosas que nosotros no entendemos ni sabemos, pues no podemos. Es como si habláramos o profetizáramos en eso, en lenguas, porque no nos van a entender. Pero cuando tú sabes cuál es la canción y te la tararea una flauta, ¿verdad? De la canción, qué sé yo ni qué, la que tú sepas, una de las canciones que tú sabes, pues ya tú sabes de qué te está hablando esa flauta. Pero si no conoces la melodía, no tienen letra ni nada, pues eso es lo que habla Pablo. Así también vosotros, si por lengua no diréis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es importante eso. Mucha gente pues quizás habla en lengua sin conocimiento. Así que no es importante eso, que haya conocimiento de lo que nosotros decimos, haya comprensión, haya, si estamos en un sitio y vamos a hablar de algo que nos ha dicho Dios, ha compartido, pues dígalo en español, en su idioma, para que la gente entienda, si todos somos hispanos, ¿verdad? Si somos americanos, pues entonces lo dice en inglés. De eso se trata lo que Pablo está hablando aquí. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Todo esto, las lenguas. Sé que esto es un poquito difícil para algunas personas que están escuchando, pero esto es una experiencia con Dios, individual. Las experiencias con Dios son individuales de cada uno. Cuando usted se vaya para el cielo, usted se va solito, ¿verdad? Se va solito. Ahí no está ni papi, ni mami, ni el esposo, ni la tía, ni la prima, ni el hermano, ni nadie. Usted va solito. Pues estas experiencias con Dios es de usted solito con Dios. Busque de Dios en su cama, en su sitio secreto. Pídale a Dios que Dios le dé una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Que usted quiere ser lleno del Espíritu Santo como esa gente fue llena, porque usted es parte de la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, usted es parte del cuerpo y usted necesita. Y le voy a decir por qué va a necesitar ese Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Dios, el Espíritu Santo baja, ¿verdad? Pero usted necesita que eso se avive en usted. Usted necesita ejercitar todas estas cosas. Usted necesita ver dónde usted está parado en el Evangelio. Para que usted está aquí. Al principio dijimos de dónde venimos, que es la historia, dónde estamos, que es nuestra actualidad y para dónde vamos, ¿verdad? Y lo que hacemos nosotros es lo que vamos a estar en un futuro. Eso es lo que vamos a cosechar. Así que usted siembre bien ahora. Si usted quiere buscar de Dios como nunca antes, ¿verdad? Como nunca antes, y quiere buscar de Dios, te métase con Dios. Y usted está leyendo esto en la palabra de Dios, en su Biblia, no en la mía, en su Biblia. Y esto lo dice Pablo, un hombre enteramente sabio. Y ya mismo lo vamos a conocer un poquito más. ¿Ok?
el efecto que tuvo esto en toda esta gente, todos estos discípulos, fue tremendo. Los discípulos tuvieron 3 años con el Señor, pero cuando Él lo crucificaron, todos se turbaron. Unos que eran pescadores se fueron a pescar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos mismos dijeron, pero ¿y para qué 3 años nosotros con Jesús y Él se fue y ahora nos quedamos aquí? No. Ustedes saben ya después lo que pasó, que hablamos de eso y se resucitó al 3er día. Entonces, Él dice que a los discípulos personalmente Él sopló y se llenaron del Espíritu Santo. Pues mire, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo fue llenarlo y acordarle esos 3 años de cada una de las cosas que el Señor hizo. Por eso algunos escribieron evangelios, como Juan, ¿verdad? Porque se acordaron de todas las cosas, de cada una de las cosas y detalles. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo contigo también. Te capacita. Pero tienes que buscarlo en espíritu y en verdad. Tienes que anhelarlo. El Espíritu Santo es un caballero, ¿verdad? Es un caballero. O sea que si usted no le da paso, él no va a pasar. Si usted tiene dudas, no va a pasar. Si usted no lo quiere, no va a pasar. ¿Okay? Usted tiene que anhelarlo. Cuando usted lo anhele, usted lo va a conseguir. ¿Verdad? Hasta donde usted quiera. El límite usted lo pone. Porque si usted busca de Dios, Dios va a hacer grandes cosas con usted. Grandes cosas con usted. No importa quién sea usted, Dios va a hacer grandes cosas, que créame, va a hacer grandes cosas con usted. Bien. Vamos a... Aquí cuando habla de las lenguas y eso, yo no le quise leer todo el capítulo. Usted puede seguir leyendo ese capítulo 14, todo es de esto. Y empieza a hablar otras cosas más profundas. Léalo con calma el resto del capítulo. No quiero, porque nos vamos a quedar en este capítulo. Esto es bien profundo. Pero quiero sí leerle en el 14, el 32. El 32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Ok? Esto, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted está 100% consciente de lo que usted está haciendo. Eso de que un éxtasis, no, eso no es de Dios. ¿Sabe? Usted está consciente de que Dios lo está usando, de que Dios está en usted. Y eso es lo que quiere decir ahí, que dice ahí, en el 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que usted sabe lo que está haciendo. Por eso es que usted tiene que conocer la palabra de Dios. Porque si usted nunca ha leído la palabra de Dios, que usted va a profetizar. ¿Ah? De ñame, de batata, de eso, porque si conoce de eso, si no conoce tampoco, va a poder profetizar de ñame y de batata. No sé qué va a profetizar. Si usted no conoce la palabra de Dios, mire, no se meta a hablar en nombre de Dios. ¿Ok? Porque nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra en lo que decimos de parte de Dios. Eso tiene que estar el screen o el filtro, vamos a ponerlo en español. El filtro es la palabra de Dios. Si eso no es palabra de Dios, olvídese que eso no es de Dios. Así que está sujeto a los profetas. ¿Okay? Y entonces muchos profetas tienen sentimiento. El sentimiento es traidor en el hombre. Así que usted tenga cuidado, porque usted puede tener muchos sentimientos y profetizar la base de los sentimientos. ¿Okay? No voy a seguir en esto porque quiero que ustedes se metan en eso, cada uno. El que no lo ha tocado nunca, pues métase y léalo y repáselo. ¿Ok? Cualquier cosa, pues si yo le puedo ayudar, me manda una nota, me llama a mi teléfono, se comunica conmigo y yo puedo ayudar un poquito más, le ayudo. Pero esto es muy profundo y es muy controversial en muchas iglesias, es muy controversial. Yo entiendo perfectamente, pero lo dice la palabra de Dios y lo tenemos que cubrir. Si lo dice aquí, es importante. Si estaba al principio en Hechos, es importante porque ahí era que iba a nacer la iglesia. Y como Dios lo puso ahí, número 1.
El Espíritu Santo bajó, el Consolador, y está con la iglesia. Entonces eso es lo más importante. El Espíritu Santo con nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo más importante que nos puede haber pasado. Así que usted y yo vamos a seguir experimentando y buscando de Dios para que el Señor nos llene y nos capacite con su Espíritu Santo para nosotros poder ser útiles a las cosas de Dios, ¿verdad? Y traer a otras personas y orientarlas. Porque mire, hay muchas personas desorientadas, hay mucha gente que no ha oído nada de esto, ni oyen, porque ya esto casi ni se predica, ¿ok? Se predican de muchas cosas menos del Espíritu Santo. No se predica de nada, de las lenguas, no se aclaran las cosas, se dejan confusas. Mucha gente cree que, pues, esto es tan confuso y tan difícil que es mejor dejarlo quieto. No, Señor. Esto habla la palabra al principio ahí de la iglesia, así que esto es importante. Esto es importante y esto es de la iglesia, y la iglesia vive hoy. La iglesia de hoy es la misma de ayer, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros tenemos otro mundo, estamos en muchos adelantos, en muchas cosas. Cosas materiales han evolucionado en la ciencia y estamos un poquito más al frente, pero somos la misma gente. Tenemos el mismo espíritu, tenemos alma, cuerpo y espíritu, ¿ok? Así que busque de Dios con esto porque es importante este punto. No quiero quedarme aquí esta noche. Quiero ir a 1 Corintios, ahí mismo, un poquito para atrás. Mire, 1 Corintios lo escribió Pablo. Y el capítulo 12, el 13 y el 14 van de la mano y son de lo más importante en estas epístolas. Así que vaya al 12, que es un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Vaya al 12 y vamos a leer del 12, el 12.1 al 12. Vamos a cubrir un poquito de eso. Dice, escuche bien porque esto va de la mano con lo otro que estábamos cubriendo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba yéndoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que el reconocer a Jesús como su Señor es una revelación del Espíritu. Por eso que cuando Pedro dijo, tú eres el Señor, el Cristo, pues Jesús rápido dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo reveló el Espíritu Santo a ti. Porque es como único reconocemos a Jesús. Hay gente que nunca van a reconocer a Jesús. Se van a quedar en su ateísmo, en su negativismo. Mire, dele gracias a Dios que Dios le quitó el velo de sus ojos. Y usted ha podido entender el Evangelio de Jesucristo. Y usted está al lado de acá. Usted sabe que el Señor es el Señor de nuestras vidas. Eso es un privilegio, hermano. No todo el mundo va a caer en eso. Hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no, jamás podrán entender eso. Si es culpa de alguien, no, de ellos mismos que no les interesa. Pero si a alguien le interesa, va a conseguirlo, ¿ok? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, escuche esto bien, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, ahí tocamos tres cosas, los dones, y hay ministerios, y hay operaciones. Y eso lo vamos a tocar más adelante, ministerios y operaciones. Pero esto es bajo el Espíritu Santo de Dios nada más. O sea, esto porque a uno se le ocurra, no pasa. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí usted vio muchos dones, ministerios, el don de sabiduría, que son personas que tienen esos dones y pueden leer algo, o pueden entender cosas que quizás nosotros de primera intención no lo entendemos, y pueden explicarlo de una forma fácil, y nosotros nos hace difícil explicarla, porque ellos tienen el don de sabiduría, ¿ok? Y de ciencia, tienen el don de ciencia también. La ciencia, descubrimientos, ¿no? Descubrimientos bíblicos, sujetos por la palabra y por la hermenéutica, porque hay muchas cosas que descubren por la palabra, ¿verdad?, que son herejías, son cosas que se van para otro lado, lo que hablamos en las primeras clases. Hay que usar siempre la hermenéutica, pero muchos tienen ese don de ciencia según el Espíritu, ¿ok? El de fe, mucha gente, a lo mejor tú oras por una persona y pues no pasa nada. Hay otra persona que tiene esa fe, ¿verdad?, que el Señor lo llena de fe, tiene conocimiento. Claro, esa fe crece, y dice que crece por el oír de la palabra. Si tú te llenas de la palabra de Dios, esa fe va a crecer, ¿verdad?, y vas a tener ese don, vas a operarlo. Tiene los dones de sanidades. Hay dones de sanidades, hay gente que le ponen las manos y la gente se sana, ¿ok? Se supone que si tú oras como cristiano, pues Dios es el que hace la obra, no es la persona, ¿verdad? Pero hay gente que tiene dones, y hay unas que se distinguen más que otras, ¿ok? Que tienen otros el hacer milagros, otros profecías, discernimiento de espíritu y diversos géneros. Hay un montón de áreas aquí que el cuerpo del Señor, que somos nosotros, la iglesia, lo podemos utilizar, ¿verdad?, como herramienta. Pero ahora te pregunto yo, ¿tú oyes mucho de esto donde tú vas, al sitio donde tú vas, a la iglesia? Esto está en la palabra. Y yo te estoy hablando que yo voy a muchas iglesias y yo no oigo nada de eso ya. Esto de la gente no quiere orar por un enfermo porque no se sanan, no quieren, muchas cosas le sacan al cuerpo porque le tienen miedo, porque no pasan. ¿Pero por qué no pasan? ¿Por culpa de Dios? No, por culpa de nosotros. Nosotros tenemos que buscarle a Dios, ser personas puras, ¿verdad?, en el Señor, separados. Dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Tenemos que separarnos para Dios, para entonces llenarnos de la palabra y nosotros creer que Dios puede hacerlo, porque al tú llenarte de la palabra vas a conocer a Dios y Dios va a crecer en ti. Y entonces, en vez de un Dios chiquito, vas a saber que Dios hace grandes cosas y que Dios es real, y todas las cosas que ha hecho en la palabra, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Seguro que lo va a hacer, pero tienes que llenarte de la palabra para que esa fe crezca. Así como que es la fe, no diciendo, Señor, ya, dame fe, dame fe. Tú puedes decir eso 10 millones de veces y no te va a dar fe. Es por la palabra de Dios, amén. Es por la palabra de Dios. Pero no ores para que Dios, lléname de fe, lléname de fe. No, así no funciona. Funciona llenándote de la palabra de Dios, hablando, mirando, entendiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. En esa función empiezan a funcionar los dones. Cuando tú empiezas a entender todas estas cosas, empieza a funcionar la iglesia, el cuerpo, ¿verdad? Ahorita vamos a seguir para que tú veas que hay muchas áreas. Y el último, el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. Así que el Señor hace como Él quiere y te da como Él quiere de acuerdo a ti, de acuerdo a como tú le pidas a Él, y entonces Dios te da lo que tú puedas trabajar con eso. Amén. Estas son cosas profundas que si no entramos en esto, en este espíritu y nos metemos con Dios, vamos a estar como lejitos de eso, como que no entendemos mucho. Pues mire, busque de Dios para que usted se va a ir metiendo en esto. Lea el capítulo 12, lea el 13 y el 14, lea Hechos. Yo se lo dije que leyera Hechos. Si vuelva y empieza otra vez Hechos y lea al principio cómo operaba la iglesia, lea eso, quédese ahí, puede quedarse ahí y leer esas cartas de Pablo que son importantes. Vamos a seguir cubriendo las cartas de Pablo porque hay mucha revelación en esto. Dije diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Romanos 12, un poquito para atrás, Romanos, la carta de Pablo a los Romanos 12, donde estábamos ahorita, pero en vez del 2, del 3 en adelante, del 3 al 8, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O sea, que si usted es parte de la iglesia, usted es miembro del cuerpo de Dios y es miembro uno del otro, no separado. Entonces, por eso es que yo creo que no funciona mucho esto. Porque es que la gente, usted a veces tiene una persona al lado en la iglesia y esa persona tiene la cabeza en un montón de otras cosas, no hay unidad. Entonces, ¿cómo un cuerpo va a funcionar si no tienen el mismo sentido, si no están unánimos? ¿Entiendes? Pues entonces lo que hay que buscar es eso primero, esa unidad del cuerpo. Nosotros tenemos que amar a nuestro hermano, conocerlo y funcionar. Yo voy a muchas iglesias y aquí hay muchas iglesias grandes en Orlando, pero mire, allí nadie se conoce. Esos son aeropuertos donde la gente llega y se van y nadie los conoce, ni el pastor los conoce, nadie. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso como un cuerpo? No puede ser, no puede ser. Yo recuerdo, y no, ¿verdad? La gloria sea para el Señor, la iglesia que yo iba para los 90, la iglesia del Calvario que yo iba, allí se conocía a todo el mundo. Y allí se metían 1500 personas hasta 2000 personas. Y nos conocíamos. Esa era una diferencia bien grande, ¿verdad? Una diferencia bien grande. Nosotros teníamos unas cuantas células, las cuales yo estaba, para la gloria de Dios, detrás de todo esto, de las células. Llegamos a tener, creo que hasta 70 células. Es importante eso, pues las células se reunían y nosotros compartíamos durante todo el año, compartíamos esas células y teníamos coinonía y allí en esa iglesia, mire, allí se manifestaban los dones del Espíritu, se manifestaba el Señor de una forma especial, allí caía el Señor de una forma especial y los ministerios funcionaban tremendamente, pero el enemigo, ¿verdad? Cuando ve esto le cae como apagando fuego, y así mismo fue, nos cayó como apagando fuego y fue, Dios mío, pobre iglesia. Pero esto es otro cantar, esto es otra cosa, no vamos a hablar de esto ahora. Pues, mire, dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, el 4, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros el uno del otro. De manera que teniendo diferentes dones, escuche, todo esto lo habla la palabra de Dios, según la gracia que nos es dada.
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. O el que exhorta, en exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. O sea que aquí habla de un montón de cosas que uno puede hacer para el Señor. Habla de un montón de dones. Y la Biblia menciona esto. Y si esto lo menciona la Biblia, es que es importante. ¿Ok? Y unas cosas están enlazadas con otras. Y usted ve que el Espíritu Santo cayó en Hechos. Allí en el capítulo 2, en Pentecostés, y todo el mundo, ¿verdad? Recibió el poder de Dios de una forma espectacular, ¿verdad? Estaban unánimes, todos querían la misma cosa, y el cuerpo empezó a funcionar como un cuerpo, porque están todos unánimes, y empezó a funcionar y se empezaron a manifestar los dones, todos estos dones que... Por eso es que yo digo que la iglesia donde usted va tiene que estar unida para que funcionen los dones. Si no, si lo primero que hace es que el líder no habla de esto, pues esto está perdido. Pero usted está cogiendo esta noche esto para que usted promueva estos dones, promueva esta información, le dé a otros el deseo de estudiar esto, ¿verdad? Vamos a Hechos 2, otra vez un poquito para atrás. Hechos 2, 17 al 21. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Dice, en Hechos 2, 17 al 21 es el primer discurso de Pedro. Un pescador, escuche lo que dijo un pescador sin haber ido a la universidad ni nada. Dice, y en los postreros días, es hablando él, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto es Joel. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es Pedro en su primer mensaje, empieza de arriba y termina un poquito más al frente, pero el 17-21 se lo quiero tocar, 2:17 al 21. Perdón, ese fue el que leí ahora. Es 2:41 al 47. 2:41 al 47 dice, después que él termina, dice, en el 42 dice, y perseverarán en doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice, en el 43, y sobrevino temor a toda persona, después de que Pedro habló. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vuelve y lo menciona. Y se vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. En aquel momento la necesidad era esa. Todos tenían que ayudarse unos a otros. Y la iglesia funcionaba así. No quiere decir que hoy no funcione. Tú le dices a alguien algo de eso, imagínate, sale corriendo. Pero la iglesia tenemos que compartirlo unos con nosotros, hermano. Es triste ver que en la iglesia, en los medios de nosotros, hay gente con una necesidad tremenda y siguen con su necesidad, ¿verdad? Y es importante pues estar pendiente de esto. Dice, y perseveraban, el 46, 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas, pan en las casas, la ola de reunión. Allí habían células, habían grupos familiares, la gente se reunía en las casas. Y yo siempre digo, nosotros, la iglesia primitiva empezó en las casas, y yo creo que esto de las iglesias va a terminar en las casas si siguen los COVID-19, los COVID-20, los COVID-21. Vamos a tener que terminar en la casa también nosotros. Así que
Es importante eso, que si usted tiene un vecindario bueno, que se reúnan a leer la Biblia y a discutir la Biblia, a hablar de la Biblia, a llenarse de la Biblia. Es importante eso. Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Ok, el 41, mire el 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, escuche, por lo que Pedro habló allí, dice, y se añadieron, ¿cuánto? Se añadieron aquel día como 3,000 personas con el mensajito del pescador. El Espíritu Santo lo llenó y lo capacitó. Y mire todas las cosas que él dice. Usted puede leer ese primer discurso ahí, que es larguísimo. Que para un pescador sabemos que ahí pasó algo. Y nada menos y nada más, usted lo sabe que fue lo que pasó, ¿verdad? Que fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces él pudo hablar. Y no solamente lleno, tiene fruto. ¿Cuál es el fruto? 3,000 personas aproximadamente habían allí, convirtiéndose al Señor, entendiendo lo que él estaba hablando por el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo y hablas por el Espíritu Santo, el otro entiende. ¿Ok? Y ese es el don de palabra, uno de los dones que habla, que fluyen, ¿verdad? No quiere decir que tú tengas un don, tú puedes tener 2 o 3 o 4 dones de esto. Depende, eso es de acuerdo a tu fe y de acuerdo a lo que Dios te quiera dar, ¿verdad? Que te esfuerces y Dios te los da. Pero si yo estoy seguro que si tú te esfuerzas y quieres tener más de un don y trabajas y lees la palabra y vas a tener más de un don para uso de la iglesia, no para guardarlo en el ropero. Es para uso de la iglesia. ¿Sí? Eso es bien importante. Ok, vamos a hablar del personaje que hemos hablado tanto. Hemos cubierto la Corintios. Le voy a darle el resumen de Pablo. Faltan 2 minutos. Le voy a dar el resumen de Pablo y después en la próxima clase vamos a hablar fuertemente de todo esto. Dice Saulo, que es hebreo, que es en hebreo de Tarso, que es el lugar donde es él. En Filipenses 3, 4 al 7. Filipenses. Si no puede buscarla, yo la busco por usted. En Filipenses 3, 4 al 7 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ese es Pablo hablando. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado, escuche parte del resumen en la Biblia, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ese es Pablo hablando de él, de cuanto a la ley, fariseo, o sea que de los más estrictos, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, porque persiguió mucha gente en la iglesia, le tenían miedo. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo era tremendo, Pablo era un hombre especial que Dios tumbó del caballo, lo tuvo que tumbar del caballo. Dice, judío de la tribu de Benjamín, familia comerciante influyente era. Yo busqué esto secularmente también, busqué información y busqué en muchas de las Biblias que da información, los compendios. Yo me busqué el resumen completo de él. Mire, a lo mejor usted no ha oído esto. Esto, Tarso, capital de Cilicia, en Asia Oriental. Esto es Turquía moderna, la Turquía. Escuela de Tarso rivalizaban, mira estas escuelas donde él estudió, con Atenas y Alejandría. O sea que en Atenas eran los griegos, que esos eran los duros de la película en aquel entonces. En época un foco de cultura griega. Saulo estudió en Jerusalén. Su maestro fue uno de los más, escuche esto bien, uno de los más célebres rabinos de su época, llamado Gamaliel.
¿Ok? Hechos 5, 34, 39. Le estoy cogiendo un poquito más de tiempo, porque esto es bien importante. Déjenme leerle esto primero. Hechos 5, 34 y 39. Dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Esto fue en la controversia, los apóstoles estaban, ¿verdad? En el medio del templo y estaba todo esto, Caifás y toda esta gente. Entonces este hombre salió en defensa de ellos. Una defensa por si las moscas, ¿verdad? Dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantan Teudas, que eran revolucionarios, diciendo que era alguien. A este unió un número como de 400, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Él decía eso: si los apóstoles son falsos, van a ser reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, que era otro revolucionario, eran celotes, gente que le gustaba, como los macheteros de Puerto Rico, aunque los macheteros nunca hicieron nada, pero eran algo así como los macheteros. Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. O sea, Judas también lo mataron. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, de los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, escuche, mas si es de Dios, el tipo, este Gamaliel era sabio. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, ni lo destruyeron. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y este era un hombre, el maestro de nada menos y nada más de Pablo. ¿Okay? Dice Gamaliel: Saulo fue criado obediente a la ley judía tradicional, poseía por nacimiento la ciudadanía romana, era ciudadano romano. Miembro del Sanedrín también, el Sanedrín, el grupo de judíos, porque esto de los romanos era un revolú, hermano. Porque ahí vivían los judíos y vivían los romanos eran los que mandaban y tenían su ley, y los judíos tenían su ley también. Entonces era un revolú, una mogolla, porque entonces los romanos dominaban a los judíos, pero como eran muchos en Jerusalén, pues le tenían también su temor y los tenían que tener bajo su dominio tranquilitos, así que tenían que cooperar con las leyes judías, con el templo, no podían profanarlo ni nada de eso, y esto era un revolú allí. Porque ser dominado de otro gobierno y tener un gobierno no fue fácil. Para que usted vea dónde se desarrolló Jesús y dónde se desarrollaron los apóstoles. Este sitio no era fácil, este tiempo no era un tiempo fácil. Y Pablo era miembro del Sanedrín, de esa gente que decidía. Era el cuerpo gubernamental de los judíos, tribunal para juzgar sus propios litigios, aparte del gobierno romano. Y el nombre de Pablo, de Saulo de Tarso, se lo cambió a Pablo porque era un nombre latín. Así que él quería estar congraciado con los gentiles, porque iba a trabajar con los gentiles, y lo llamaron entonces Pablo, y que era un nombre latín. Así que vamos a dejarlo ahí. Me pasé por 5 minutos, perdonen, para que ustedes puedan seguir con sus quehaceres. Está buena esta clase. Después vamos a seguir con Saulo. Vamos a darle un poquito más a Pablo. Vamos a entrar en Corintios 13, que es la preeminencia del amor. Y vamos después a Efesios, que es la armadura de Dios. Luego de esto es que vamos a empezar el recorrido de un rápido, esto no va a ser un rápido de Génesis hasta Daniel. Le voy a dar unos rapiditos ahí, no sé si tomen 1 o 2 clases, pero vamos a entrar en Daniel, ¿sabes?
Eso yo se lo prometo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que se hayan edificado para la gloria de Dios. Amén. Veo a Mili también que estuvo por ahí. Ivancito, Yadi, Lucía, Dios te bendiga. Laura, Valentín, Dios te bendiga. Estás Rode, Dios te guarde. Hace tiempo no nos vemos. Así que Dios le bendiga a todos esta noche. Va a ser un honor para mí. Dígale a otros que vean este video para que se edifiquen y nos sigan. Lo de nosotros es dar estudios bíblicos, no es predicaciones, ¿sabes? Para la predicación ustedes tienen sus iglesias. Los que van a la iglesia católica, los curas, los que van a la iglesia evangélica, los evangélicos, amén. Todos somos hermanos, todos somos un cuerpo en Jesús, amén. Y vamos a llevar todo esto para adelante, porque el Señor vamos a caer como en los 70, en el avivamiento de los 70. Vamos a avivar estas iglesias, a sacar todo este enfriamiento, toda esta poesía de los púlpitos, que ahora son poesías y cosas, y cuentos. Vamos a llevar el fuego de Dios. Llénese del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para que el Señor lo use con sus dones. Dios le bendiga y Dios le guarde. Buenas noches.